Bueno, pues hola y bienvenidos a un teatro crítico que en concreto es el 100 de esta temporada, la temporada 2020-2021. Y para conmemorar tal evento, tal logro de estos 100 teatros críticos, pues contamos con la fabulosa participación de Javier Neira. Buenas tardes, buenas noches ya. Papel de Messi. Hola, buenas noches. De Sharon Calderón, que moderó, dirigió y participó en tantísimos teatros críticos de las anteriores temporadas. Buenas noches, Sharon. Yo como defensa, ¿qué tal? Buenas noches. Y por la banda tenemos a Iván Vélez, ya un clásico de estos teatros críticos. Buenas noches, Iván. Buenas noches, yo me pido Luka Modric, si me dejáis. Muy bien, buena decisión, sí, señor. Bueno, pues empezaremos a decir un poco, 4 cosas sobre esta última temporada, sobre estos 100 teatros críticos que han contado con la participación de unas 70 personas y han tratado pues una gran variedad de temas, como no puede ser de otra manera cuando se analiza el presente en marcha desde un sistema, ¿no? Un sistema filosófico que abarca la práctica totalidad de la realidad. Entonces, pues ha habido fundamentalmente teatros críticos sobre política hispanoamericana, sobre política propiamente, globalización, temas de actualidad en España, pero también de Venezuela, de México. Han tenido mucho peso también teatros críticos sobre educación, cómo ha afectado el coronavirus, la pandemia, ¿no? A la educación en sí, sobre historia, sobre textos que se han recuperado desde la Fundación Gustavo Bueno, en concreto la labor encomiable de Gustavo Bueno Sánchez de recuperar textos de Bueno, subirlos, pixelarlos, digitalizarlos, y que sirven como han servido, o procuramos o queremos que sirvan para, bueno, pues para, como dice Gustavo Bueno Sánchez, pues añadir decimales a veces a los análisis que se hacen, y un poco remover un poco el argumentario, que a veces pues hay ciertas personas que se anquilosan o tienden a mantenerse firmes en unos posicionamientos y siempre hay matices, sobre todo porque el presente en marcha obliga a ello. Entonces la recuperación de estos textos ha facilitado mucho esta perspectiva. Y temas como el arte, el coronavirus en sí, globalización, sobre obras que se han publicado por investigadores asociados a la Fundación Gustavo Bueno, como La corrupción de la geología, de Marcelino Suárez Ardura, Filosofía de la técnica y la tecnología o el mito del capitalismo, de Luis Carlos Martín, o de Iván Vélez, que está hoy con nosotros, de Nuestro hombre en la CIA, o incluso cuando se han publicado el segundo tomo de las obras completas de Gustavo Bueno, Panfleto contra la democracia realmente existente, y que muchas veces su tratamiento en un teatro crítico pues ha tenido mucho que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Evidentemente el tema de la democracia, el tema político, pues está ahí siempre. Y también pues se han tratado pues, de un poco de hacer una reseña, un homenaje, ¿no? A personas que han fallecido, como por ejemplo Miguel Artola o Francisco Alonso Fernández o Bunge, o se ha tratado desde la perspectiva del materialismo filosófico a otros autores como Trevijano o Penrose, ¿no? Recientemente, y que a la vista de las visualizaciones que han tenido estos vídeos, pues tienen bastante interés. Y por no alargarme más con esta pequeña introducción, pues cualquiera de los tres, Javier, Sharon o Iván, si queréis un poco comentar pues vuestra perspectiva que habéis tenido por haber estado como pioneros, ¿no? De los teatros críticos iniciales, y que de alguna manera nos arrojarán, ¿no? Nos iluminarán un poco por el sendero que hemos recogido vuestro y que procuramos continuar. Sí, yo voy a empezar yo porque soy el más colateral en todo esto. Creo que arrancó Sharon. Yo creo que es muy distinto el teatro crítico actual, esos últimos, a los primeros. Como es lógico, las cosas evolucionan, cambian. Y a mí me parece estupendo. Vamos, yo como espectador, yo me tiro en el sofá, después de comer,
pongo en el móvil, que es tan cómodo y se oye tan bien y se ve tan bien, y estoy ahí escuchando pues, un par de horas un teatro crítico. No sé si eso es lo mismo, esa misma perspectiva de todo el mundo. Yo creo que no, pero por lo menos mi perspectiva es esa, ¿no? Y es fantástico, es una manera rápida, porque son 2 horas, más o menos, de abordar un tema por personas cualificadas. A mí me gustaría que hubiera más debate interno entre los que asisten y tal, pero bueno, tampoco es imprescindible debate en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Un poco casi psicológicamente agresivo, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Y se aprende mucho, se está muy entretenido, pero me gustaría saber si ese, y seguramente no lo sabemos ninguno de nosotros, si esa es la perspectiva común, o si la gente oye a la media hora lo deja, o si le aburre, o si lo que hace es, no sé, no lo sé, porque claro, al final un medio de comunicación este teatro crítico es un medio de comunicación de masas, lo cual quiere decir que hay de todo, ¿no? Recibe todo el mundo, aunque se supone que en este caso es gente próxima a la filosofía académica, pero me gustaría saber, ¿se podría hacer un teatro crítico de evaluación del teatro crítico, un metateatro crítico y hacer encuestas, en fin, no sé, saber cuál es el resultado? Hombre, los datos en Internet aportan mucho, ¿no? YouTube y estas cosas aportan muchos datos, pero hay que analizarlos los datos, no solamente que estén ahí, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? A ver, ahora empiezo a preguntar. ¿Qué os parece? ¿Tiene mucha repercusión el teatro crítico en extensión y en intención también, ¿no? ¿O no? O a fin de cuentas somos unos cuantos amiguetes, seguidores de Don Gustavo, que nos gusta mucho esto, tenemos esta pasión, pero bueno, somos un grupo ultra minoritario. Yo creo que no, insisto, los datos, bueno, Gustavo Bueno Sánchez me da a veces datos en general de la fundación en Internet y son espectaculares en algunos parámetros, ¿no? Pero no sé, insisto, a mí me gustaría, si sabéis más que yo, que seguro que lo sabéis, qué se cuece ahí por debajo, ¿no? ¿Qué se está cociendo? Pues como no contesté, Alberto, porque digo, mal empezamos, porque yo te voy a decir que no tengo ni idea, vamos, pero obviamente los años que llevo separada, pero sí que me gustaría empezar por tu comienzo también. Yo tengo la sensación de que aquí sobra un poco, porque al fin de cuentas yo solo presentaba y me encargaba de moderar un poco el debate, pero quiero decir, la enjundia, ¿verdad? Lo potente lo ponían las personas que allí iban y que debatían. Evidentemente el salto, es decir, que lo que yo puedo aportar aquí no pasa de la mera anécdota. Y como también decía Javier al principio, cuando todavía no habíamos empezado a grabar, ya me estoy saltando el secreto, claro, al final tienes recuerdos que están distorsionados necesariamente por el paso del tiempo y luego, como lo vivíamos con tanta cotidianidad, pues realmente no lo atesorabas como un recuerdo. Yo muchas veces me recuerdan cosas de Gustavo Bueno que yo he vivido, me dicen, sí, hombre, si estabas allí, y yo no las recuerdo, o tengo que tirar de memoria para recordar determinadas cosas, porque era tan cotidiano que no te preocupabas en atesorar recuerdos sobre esos momentos. Y respondiendo un poco a Javier, el salto de teatro crítico fue sin duda alguna Internet. O sea, el salto del plató a Internet o poner en Internet los programas que se habían grabado en plató. Antes era una plataforma que no iba más allá de lo local, porque grabábamos en Teleasturias o el Autonómico, en Teleasturias, en Teleavilés, era muy difícil. No sé cuándo empezó Teatro Crítico. A lo mejor, Alberto, es que no sé ni cuándo empezó Teatro Crítico, hace 20 años. Con con Feijóo me parece que empezó. Claro, entonces era muy difícil acceder a ello, pero pasan cosas, yo creo que funciona, porque pasan cosas tan alucinantes como que yo me haya desvinculado, por ejemplo, de teatro crítico desde hace ni se sabe cuánto, más de una década que se dice pronto, y a mí me sigue escribiendo, no pasa muy frecuentemente, pero algún mensaje recibido de tú eres la presentadora de teatro crítico, y claro, tener que aclarar ese hijo de mi vida, esto ya pasó hace como 15 años, pero bueno, sí. Entonces, en ese sentido creo que funciona, eso es un ejemplo de que sigue funcionando y que la gente se sigue interesando. Me toca a mí entonces, ¿no? Terciar en esto. Bueno, pues yo voy a terciar para matizar algunas de las cosas que ha dicho Sharon. Que
Sharon efectivamente trabajaba en la fundación en su momento. Bueno, primero, eso de que sobras, tú no eres quien para decir si sobras, Sharon. No sobras, ¿cómo vas a sobrar? A mí. A mí no me llevas la contraria. No, yo claro que te la llevo. Te podemos llegar. Bueno, no, vamos a ver, ya fuera de bromas. No es que no sobre, sino que además espero que te involucres más y tiraremos más de ti. Intentaremos. Bueno, vamos a ver. O a mí por lo menos me interesaría que te involucres más en esto. Vamos a ver, es muy interesante lo que tú comentas al utilizar la palabra, aludir a la cotidianidad en la cual tú veías aquello. Claro, pero es que tú trabajabas en la fundación, estabais en contacto con Bueno todo el tiempo y eso, claro, la perspectiva es completamente ajena a personas como yo, que yo he ido, yo no sé si he estado en teatro crítico en el antiguo, el que tú presentabas, como no sé si 2 o 3 veces, no me acuerdo. 2 recuerdo ahora mismo muy claras, una sobre el mito de la naturaleza y otra sobre la leyenda negra. Un debate en el cual estuvo Rodríguez Pardo, Javi Delgado, tú y yo, y luego otro que tú presentaste sobre el mito de la naturaleza, que ya desveló que aquello era pues casi un programa egoísta por mi parte, porque yo intentaba forzar que aparecieran textos muy, muy elaborados de Bueno sobre ese libro que en su momento sabéis que se anunció, que se podía estar cociendo de algún modo, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva es muy diferente a las personas que estabais en aquella Fundación Gustavo Bueno, que no es la actual. Los motivos, pues ya todos más o menos los conocemos, han pasado crisis de todo tipo, económicas, y ya esta crisis coronavírica, que lo que ha dado como fruto positivo, yo lo pienso así, es esta posibilidad de un teatro crítico que es factible gracias a las tecnologías, y que permite algo que antes en teatro crítico no era posible. Tú recordarás, Sharon, que como era presencial, había los que no vivíamos en Asturias, teníamos que cogernos el día en el trabajo, ir por la mañana, grabar, volver en el alsa o en el coche, como fuera, a tal hora, y eso limitaba bastante, aunque tengo que decir que para los que participamos pues era un gran día, era una maravilla, pues comías, era algo muy ceremonial. Ahora, hombre, pues lo que ha permitido es no solamente, por ejemplo, ahora estamos en 4 sitios distintos los que estamos aquí grabando, y este es un teatro crítico pues que forma parte de una serie en la cual yo mismo he debatido con gente que ha estado a la vez en Guatemala y México. Es decir, que la tecnología nos ha permitido abrir el espectro de invitados, 70 ha dicho Alberto, que son muchísimos, yo no sé los que habrán pasado por todo el teatro crítico presencial, y claro, los temas que te permite abordar un número mayor de analistas son mucho mayores. Existe, sí, un poco lo que dice Neira de que pueda parecer que no hay unas voces discrepantes, pero yo también diría que algunas personas se les ha invitado y han declinado, o hay personas que mantienen una prudente distancia por motivos ideológicos que todos conocemos. Entonces, bueno, yo pienso que en ese sentido lo que nos ha permitido la tecnología y esta nueva normalidad tecnológica es abrirnos a ese territorio que Bueno entendía que era como casi de expansión natural vinculado al idioma español, que es Hispanoamérica. En ese sentido yo creo que es muy positivo, ¿no? Aunque se ha perdido aquel contacto físico que era muy interesante, desde luego. Pues sí, Sharon, sí, no sé si querías. Que yo no creo que tampoco sigo de forma intensa las redes sociales, pero yo creo que precisamente este formato, el formato de Internet, abre más la posibilidad de la discrepancia, porque de otra forma grabas, estás allí, se acaba, pero en el momento en el que lo subes a la red, el altavoz es global y cualquiera desde su ordenador, y además eso lo sabemos todos, que sí, cualquiera puede ponerse a escribir y decir, pues no me ha gustado nada, esto es todo una chufla, ¿eh? Bueno. No, esperemos que el nivel de la crítica sea más elevado que el que acabo de hacer yo. Pero... Bueno, a veces. Son unos fachas, dicen por ahí. No, es verdad que existe, es otro añadido, que se me había olvidado, por supuesto, que antes el teatro crítico no recibía, digamos, esa carga de respuestas, que es una especie de ampliación enorme del debate, que va en el tema de los comentarios y demás en YouTube. Sé que es cierto que es otro factor añadido a esta nueva fase. De hecho, pues como un poco comentaba al principio, que el número de teatros críticos que tengan que ver con temas de la hispanidad, ¿no? De países de la hispanidad, que sea tan grande, prácticamente a la altura de
de temas de política en general, ¿no? Con sus variaciones, pues es un fiel reflejo de esa situación, ¿no? Que el público, ¿no?, en hispanoamericano pueda verlo, ¿no?, comentarlo, ¿no?, al pie del vídeo en YouTube, ¿no?, y luego tenga eco en las redes sociales, sobre todo, bueno, Twitter y Facebook. Twitter es el crecimiento que ha tenido, ¿no?, el seguimiento, ¿no?, ya no solo del teatro crítico, sino de la fundación y de todos los trabajos, los frentes que mantiene, pues es una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y en Google Analytics, por ejemplo, ¿no?, como respecto de lo que comentaba Javier Neira, pues sí que se ve perfectamente desde dónde se ve a la fundación, desde dónde se ven los vídeos de teatro crítico, la importancia, el peso que tiene en México, en Colombia o incluso en Estados Unidos, ¿no?, y España, ¿no?, que está a la par, codo con los visionados desde estos países, y la atención que allí se presta, que está generando, pues, lo que se dice ahora habitualmente, sinergias, ¿no? Sinergias en torno a los teatros críticos y a los trabajos que desarrolla la Fundación, en concreto una red peruana de materialismo filosófico, en torno a la cual pues hay gente de Chile, de Colombia, de Venezuela, trabajando, compartiendo los apuntes y los estudios y los vídeos, ¿no?, que se generan. En concreto ahora, hoy estamos hablando del teatro crítico, para comentarlos y que sirvan de apoyo para ya meterse de pleno en las obras, ¿no? Esto no deja de ser un aliciente, una demostración en el riguroso directo, que se podría decir, de cómo se van analizando las cuestiones, ¿no?, que están sucediendo. De hecho, los teatros críticos que moderabas, Sharon, tenían todo que ver con lo que estaba sucediendo, con el aniversario de algún evento o demás, y ese empuje es el que se mantiene hoy en día en los teatros críticos, ¿no? Bueno, a la fuerza ahorca, ¿no?, con el coronavirus o con cuestiones políticas que están en la palestra. Y hay que tener en cuenta que precisamente esta última temporada de teatro crítico, que viene completamente modelada, ¿no?, por la pandemia, ¿no?, al no haber ese foro en marcha en la Fundación, salvo para la Escuela de Filosofía de Oviedo, y con las restricciones que todos sabemos, pues la apuesta que se ha hecho por este teatro crítico ha dinamizado y ha puesto también un poco la cara frente a otras opciones que en este formato hay desde otras plataformas. Quiero decir que hoy en día la oferta que hay de tratamiento de las cuestiones que van pasando es muy amplia, y aún así las cifras de las visualizaciones de los teatros críticos en concreto pues se mantienen, crecen, y algunas pues por su título, por su temática, pues se disparan bastante. O sea, conseguir hoy en día, con toda la oferta que hay de todo tipo de cosas, que haya vídeos que hayan superado las 10.000 visualizaciones en apenas 2-3 días, pues con el mínimo coste de infraestructura y despliegue, ¿no?, que hay que hacer, ¿no? Pues es una cosa a tener en cuenta, ¿no?, a prestarle atención, ver cómo evoluciona, pero de momento la cosa va creciendo. Claro, esa es la potencia, que con 4 conexiones a Internet y 4 ordenadores y 4 personas dispuestas a hablar, puedes promover o potenciar el materialismo filosófico en todo el mundo. Es que para mí esto es una cosa que es alucinante y que deberíamos alucinar, creo yo. Sí, además, pues lo que muchas veces se comenta, ¿no?, que no es una pose, no es postureo el que esta filosofía esté escrita y hecha en español, no es baladí, y a la prueba que estamos comentando nos remitimos, ¿no? Precisamente la plataforma, ¿no?, que ofrece el español, pues permite eso, que se pueda ver en tantos sitios y genere un debate, ¿no?, o que a la gente le remueva un poco del asiento, ¿no?, el ver otras perspectivas, ¿no?, otros análisis, y hasta el punto de que otros canales u otras personas que tienen iniciativas similares cada vez incorporan más a menudo, ¿no?, a primeros espadas, que suelo decir yo, del materialismo filosófico,
para formar parte de sus debates y sus tertulias. Tenemos el caso de Paloma Pájaros, como nombre artístico, ¿no? Invitada recientemente por Gisbert, y bueno, y se sigue teniendo en cuenta. Y Iván Vélez, Pedro Insúa, sobremanera, ¿no? Están constantemente, ¿no? Siendo invitados, y esa dinámica, ese debate, ¿no? Enriquece, ¿no? Y tiene su núcleo, ¿no? En estos teatros críticos y en otras de las actividades que la Fundación lleva adelante. Ojo, sesiones de 3 horas, ¿eh? Que eso parece hecho por el enemigo. Sí, por lo general... Parece guiado por un malvado que quiere hundir el programa, ¿no? Yo creo, Javier, que te estás refiriendo más bien tú a la EFO, más que a Teatro Crítico. Estos programas están en torno a la hora, ¿no? ¿O te refieres a casos más concretos? Tienes razón, sí, tienes razón. Pero la EFO, como lo veo en directo, además, pues cuando lo oigo la segunda vez, pues ya voy por las 6 horas. Entonces, ¿no? Entonces ya es tremendo, ¿no? Hombre, ha habido algunas entregas en concreto de esta última temporada, como la dedicada al ego trascendental, pues bueno, que ha generado un debate que se ha dado en varias entregas y sí, podría superar las 8 horas de debate, ¿no? Pero bueno, la gente se lo puede racionalizar poco a poco para que le dure toda la semana. No, se podrían editar, ya sé que suena fatal, ¿no? Porque editar es la palabra actual de la censura, ¿no? Toda la vida fue censura, ahora se dice editar, ¿no? Te edito ese texto que lo censuras, ¿no? Pues se podría editar, pero bueno, ya sé que eso lleva mucho trabajo y seguramente nadie lo quiere, ¿no? Nadie le gusta que le editen, o sea, que le censuren. Bueno, niego la mayor, ¿eh? Como editora de la fundación que también fui, a veces la edición no solo no es censura, sino que tiende a embellecer el texto, ¿eh? También las cosas como son, hay que decirlo todo. ¿Sí? No todos los autores son maravillosos. Pero los censores Sigamos por una vez ya. Los censores siempre dijeron eso, que mejoraban el texto, quitaban errores y mejoraban el texto. Tendré alma de censora, que no lo niego, ¿eh? Por cierto, antes estaba Iván hablando de las veces que intervino, yo no sé si esto es porque soy muy abuela cebolleta, pero de estas cosas que no recuerdas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, sí que recuerdo perfectamente, yo no recuerdo cómo conocí a Pedro Insua, no recuerdo cómo conocí a Tilana, no recuerdo cómo conocí a Joaquín, bueno, mis compañeros de la tercera oleada, pero sin embargo sí recuerdo cómo conocí a Iván Vélez. A través de una llamada de teléfono que era un tipo que quería que Bueno le prologara un libro. Ah, sí. Ruedas dentadas, ¿te acuerdas? Es verdad. Y es que lo recuerdo perfectamente, de un montón de cosas que no recuerdo, precisamente recuerdo perfectamente cómo te conocí, que dije, bueno, este tío ¿qué quiere? O sea, era una cosa rarísima. Un tipo que me llama, que es arquitecto y que quiere que Bueno le prologue un libro. Hombre, lo que pasa es que esas anécdotas, que ya se salen un poco del teatro crítico en concreto, sí, dan la idea de lo que era la fundación en aquellos tiempos. Es verdad que, y yo también recuerdo mi primer acercamiento a la Fundación Gustavo Bueno, que la verdad que tengo que reconocer que uno esperaba una especie de factoría de constante producción. Trabajabais, no estoy negando que lo fuera, pero claro, luego lo sorprendente es que te das cuenta la escasez de medios que había en la fundación, es decir, que y luego la distorsión que había desde fuera de lo que se entendía que era la Fundación Gustavo Bueno, que parecía, ya digo, que aquella era una tremenda factoría y había pues muy poco personal y muy pocos medios. Es decir, eso también hay que decirlo, digo, en favor de una fundación que se mantiene hoy día y que es casi contra viento, marea e intentos de clausura, que los ha habido hace un tiempo y ataques constantes. Entonces, sí que es cierto que ahora esta plataforma y estos programas como el de hoy, que se hacen en directo y cada uno en su casa y tal, pero, vamos, la potencia tecnológica de la que se dispone ahora, digo por parte de los cultivadores, sea eso, se entienda esa palabra como se quiera, del materialismo filosófico, vamos, no tiene ni punto de comparación. Incluso todos aquellos programas que se editaban, o sea, que se grababan con otra tecnología mucho más lenta, tardaba mucho más en aparecer. En fin, yo creo que el cambio ha sido, vamos, abismal en ese sentido. Y para bien, yo creo, y la labor de la Fundación ahí está, para que la quiera ver, ¿no?
Sí, de hecho tiene que ver con lo que decías antes de la dificultad de llegar hasta la fundación para grabar el teatro crítico en aquella época, pues tenía sus limitaciones, ¿no? Y en cambio esta última temporada de teatro crítico, pues bueno, ha permitido tener a 2 ministros, ¿no? Exministros dentro de los teatros críticos, lo cual pues a lo mejor era insospechable, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Entonces, pues todas esas ventajas, ¿no? que ofrece este nuevo formato, pues ahí a la vista están, o que se estén grabando pues teatros críticos con una persona en México, otra en Venezuela o en Estados Unidos, y uno en Sevilla y otro en Barcelona. O sea que... La pregunta, vamos, los beneficios de este formato los hemos visto todos enseguida, ya se han loado aquí sin problema. También nos hemos visto obligados a esto, ¿eh? Es decir, Sí, que hasta el 13 de marzo ni Dios sabía lo que era Zoom, vamos, dicho así en Román Paladino. La pregunta es qué va a hacer Teatro Crítico cuando las restricciones acaben. Si va a optar por una vía mixta, si va a decir, bueno, volvemos al formato origen, que era el presencial, el de grabamos allí. Esa es la pregunta que yo lanzo. ¿Qué vais a hacer? Yo creo que todo lo que fue no vuelve, ¿eh? No solo en el teatro crítico, sino en general, ¿no? O las oficinas, toda la gente que está tan contenta de trabajar desde casa, esos no van a volver al centro de trabajo, con lo que eso supone, ¿eh? Pero bueno, esto es otra cosa. Yo por aludir a otra llamada a la que ha salido el tema de las llamadas por parte de Sharon, recién comenzado el enclaustramiento o el confinamiento, yo recuerdo que Gustavo Bueno Sánchez, que podría dar, por cierto, muchísimos datos, él es el que más datos podría dar hoy de toda esta evolución, evidentemente, es evidente, ¿no? Nosotros somos, en mi caso, invitados. Sharon es la que más conoce porque era la que estaba ahí siempre, ¿eh? Y no como mera moderadora, por muy modesta, por muy cara de modesta que quiera poner ahora. Ella también dirigía y organizaba, incluso hacía algunas pausas dramáticas, pues que dejaban esos segundos que se cortaban con una navaja. Yo recuerdo una que ya te la diré algún día que te hubiera estrangulado, pero bueno, eran cosas del directo. Que es mi mal carácter. Este es tu mal carácter, sí. Todo el mundo que me conoce sabe que... Sí, que ibas allí y te sometías, efectivamente. No, pero que yo me acuerdo que... Un mal carácter. Tu buen mal carácter. Hay que tener un poquito me lo apunto, Javier, mi buen mal carácter. Sí. Eso es muy bueno tenerlo también. No, yo digo que precisamente a inicios de confinamiento, un día, hablando yo con Gustavo, no sé de qué tema, sí que me preguntó, oye, ¿tú cómo verías esto de hacerlo por Zoom? Y yo la verdad que le dije, oye, pues creo que es la única forma de que esto sobreviva, porque es que si no, incluso además por cuestiones económicas y temporales y de todo tipo, ¿no? Y yo creo que sobre todo porque yo sí que estaba ya metido en este mundo del Zoom, para mi desgracia, porque es que quita muchísimo tiempo cuando no se trata de teatros críticos, como todos sabemos. Yo ya había hecho muchas cosas de estas, de reuniones telemáticas por mi actual actividad, y Sara me imagino que también muchas, ¿no? Y por desgracia, porque ya te digo que a veces no son lo divertidas que nos gustaría que fueran, pero yo dije, pues yo creo que sí, que es una buena idea, y desde luego el tiempo da la razón a este formato, y probablemente sea el que se yo no conozco el futuro, pero es un formato que permite pues ampliar constantemente el número de invitados, establecer la hora que más sea conveniente. Hoy es domingo, estamos grabando a la hora que todos hemos convenido, es decir, que yo creo que es un poco lo que dice Neira, que lo que va no vuelve, y yo que no conozco el futuro, aunque tiene lo otro muchas bondades, yo pienso que este formato es muy bueno, porque es que permite, ya digo, pues ganar en amplitud de invitados y simultaneidad, lo mismo. Hombre, voy a preguntar, puedo preguntar, que a mí me gusta mucho preguntar. Y esto yo no sé, es que no conozco la mecánica del Deus Ex Machina, ¿no? ¿Esto cómo se hace en los programas? Porque aparentemente es el orden espontáneo de las cosas, ¿no? Que te lo diga Alberto Esteban. Amigos se reúnen y empiezan a hablar ellos por su cuenta. Obviamente no es así, ¿no? Pero yo no sé quién decide cuál es el tema, quiénes asisten, todas esas cosas. Sería interesante. Hombre, yo ahora le cedería a Alberto la respuesta. Este es un programa atípico, porque estamos hablando pues de algo que está en marcha, de un pequeño balance, y de hecho con los datos escasos de los de que disponemos. Pero ¿cómo se cuece un teatro crítico? Eso te lo puede decir don Alberto, quizá.
A ver. Bueno, pues me agarro a la teoría de lo simple que. Es decir, hay discontinuidades entre unos programas y otros, no todos están relacionados con todos, ni quién los organiza, ni quién decide el título, ni a los invitados, pero bueno, ninguno tampoco permanece aislado totalmente de los demás. Quiero decir Ni un jesuita contestaría mejor, ¿eh? Pero quiero decir que es, a pesar de que la plataforma sea completamente distinta, se hacen ahora como se hacían antes, es decir, exactamente lo mismo, en tanto que reflexión crítica del presente y tritura del presente, pues lo que te pasaba por delante y parecía interesante lo cogías al vuelo. A veces era Bueno quien sugería el tema, a veces era Gustavo, pero quiero decir que no había reuniones de planificación de teatro crítico, pues, surgía sobre la marcha. Estábamos ahí en el despacho y, oye, pues ha salido en un periódico esto, vamos a hacer teatro crítico, ¿a quién llamamos? Llamamos a fulano, a mengano y tal. Se hacía un poco sobre la marcha, pero porque está muy pegado al presente. No tiene razón, Sharon. Yo, para contestarte, ya que te ha hecho ese regate, Alberto Esteban, yo te voy a decir, por ejemplo, el último que he grabado, que es el de Ceuta. Pues muy sencillo. Yo hace poco estuve en Ceuta. El año pasado estuve y hace poco también estuve. Y la verdad es que cuando uno ve la realidad de esa ciudad, la presión de inmigrantes, el avance de los hombres coranizados, esa expresión que tanto nos gusta, los problemas fronterizos, el precedente sentado por el Sáhara, yo ahí lo que hago simplemente es lanzar la idea de que se puede hacer un teatro crítico sobre el problema de Ceuta. Y en este caso, ya te digo, en este caso yo busco dos personas que sé que conocen la cuestión y más o menos pues se dan dos pinceladas, lo que dices, Sharon, dos pinceladas, oye, pues vamos a tratar este tema y otro, pero no hay esa elaboración, casi salen, bueno, pues cosas del directo. El anterior, el de Sáhara, que digamos que es un precedente del de Ceuta, pues, bueno, es justo lo que dices, Sharon. En la noticia sale que Estados Unidos va a apoyar a Marruecos en ese frente, pues lo que se hace es buscar a gente. Yo busqué a dos invitados, uno de ellos, Otero Novas en concreto, que además me parecía que era importante, precisamente por el hecho de buscar voces no integradas todas totalmente en la escuela, pues, y unos acceden, como digo, y otros no. En este caso accedió y creo que quedó una cosa potable, ¿no? Entonces, bueno, pues así se hacen igual. Yo creo que aquí lo único que ha cambiado es el factor tecnológico, me parece a mí, que es estas posibilidades que se han abierto. Y la red, a medida que somos más viejos, cada vez es más amplia. Claro. Necesariamente, quiero decir, la red de posibles participantes en teatro crítico, cuando teníamos 25 años, pues nuestra red estaba era un poco más estrecha, pero ahora ya que tenemos muchísimos más, pues conocemos a más gente. Y bueno, pues conoces a más gente que está más o menos alejada de la escuela, pero que ahí está, y que está dispuesta a participar. Sí, está claro. De hecho, el debate sobre, el teatro crítico sobre el Sáhara con Otero Novas, pues ha abierto las puertas hoy mismo de la propuesta improvisada e inesperada de alguien de fuera del entorno de la Fundación para hacer un teatro crítico sobre la problemática de Canarias, ¿no? Y demás. Pues surge así, ya la persona que lo propone ya es un candidato, si se puede recuperar alguno de los que ya haya participado, el mismo Otero Novas o demás, pues ya se genera, ya hay 3-4 personas y se salva el factor económico que habéis señalado algunos, que pues algunas temporadas de teatros críticos pues quedaron, se extinguieron por una cuestión económica de la plataforma televisiva, ¿no? que lo gestionaba. Pero ahora es muy fácil enchufar el móvil y ya estar conectado. Y lo que decía Sharon, que antes se podría contar en el entorno de Oviedo con X personas, pero es que ahora se han multiplicado pues por 100 y alrededor del orbe, ¿no? Por decirlo así. Decís, a mí me emociona porque se nota que es la mano invisible, ¿no? En este caso, la mano invisible del mercado del mercado telemático, ¿no? A mí me gustaría que, y lo digo a efectos de la mano invisible también, a mí me gustaría que participasen los escotistas, por ejemplo. Los escotistas de escotado, no de un escoto. Hago la broma. Los escotistas de escotado
los termijanistas, los de Rayo y todos los grupos estos ultraliberales, que son liberales bastante domésticos. Yo creo que, ya sé que no estoy diciendo lo que no hay que decir, pero a mí me encantaría que todas estas bandas... Luego se edita. Luego se edita. Claro, más edita, que demonios, vaya problema. Se los trae, se los engaña y después se los edita. No, pero hablando en serio, debería de participar, tiene que haber mucha más pelea, mucha más gente muy diversas. Gente diversas evidentemente con un cierto rigor. Yo no sería partidario de traer a gente, bueno, ya me entendéis, ¿no? De estos, por así decirlo, ciertos sectores podemitas, estos que salen en Twitter, trozos de lo que dicen, que son todo majaderías, ¿no? No, eso no, pero me refiero a... No, pero que te decía que ese debate que tú estás proponiendo yo creo que nunca lo hubo en teatro crítico. Nunca lo hubo en teatro crítico. Es decir, era una reflexión crítica entre gente más o menos pues de la misma visión del mundo, vamos a decirlo así. Demasiado afín, a eso voy. Que es muy interesante, a mí me parece, insisto, los veo todos y aprendo mucho y me interesa mucho, no, pero el cuerpo me pide más. Bueno, es que... Yo voy a decir una cosa al respecto. Vamos a ver, efectivamente, y a mí también me lo han dicho más de una vez, algo así como, bueno, es que os dais la razón, ¿no? O estáis, estáis demasiado de acuerdo. Y es cierto que en muchos de los casos así es, pero no olvidemos también, o así lo quiero ver yo, este tipo de actividades, que en muchas ocasiones sirven para desarrollar algunos temas que están ya lanzados. Es decir, volviendo al tema, por ejemplo, de Ceuta, yo porque lo tengo más fresco, la idea de soberanía queda muy bien ilustrada en el sentido de que igual de soberano es 1 centímetro cuadrado de la Puerta del Sol de Madrid que el de la valla de Melilla y Ceuta. Es decir, que a veces estos programas, más allá del debate que haría las delicias de morbosos periodistas como Javier Neira, lo que sirven es pues para desarrollar... morboso periodista es redundante. Bueno, es verdad, perdón por la redundancia. No, creo que sirven también pues para matizar, para desarrollar, por ejemplo, el programa que hicimos también sobre la historia, si es o no qué cientificidad tiene esa disciplina. Yo creo que en estos debates muchas veces pues permiten un poco aclarar posiciones, avanzar en algunas líneas y esos, digamos que contrarrestarían en algunos casos esas broncas, que es lo que mucha gente busca, porque a veces cuando uno habla de pluralidad, lo mismo que cuando ahora se habla en este programa de censura, hemos decidido llamar la edición a la pluralidad en algunos sitios, es simplemente lo que se busca es la bronca pura, ¿no? Estoy pensando en algún programa de estos nocturnos de una cadena cuyo logo lleva un número. Es decir, que casi es inherente a muchos detalles. De hecho, bueno, pues el teatro crítico recoge la esencia del teatro crítico de Feijóo, ¿no? Esa es la inspiración, ¿no? Y era Feijóo siempre, ¿no? Desde sus coordenadas, ¿no? Tratando distintos aspectos de su realidad y de su época, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que mantener, por lo menos en este formato en concreto, algunos cauces donde la información que se ofrece, los análisis que se ofrezcan, sean lo más claros posibles. Porque a veces las discusiones, más que favorecer el entendimiento, el contraste, la potencia de las distintas coordenadas o sistemas de pensamiento, más que nada embarullan, ¿no? Y bastante barullo hay hoy en día con todas las redes sociales, donde no se puede apuntar éticamente en qué minuto concreto de tal sitio, de tal debate se dijo tal o cual cosa, pues por lo menos algunos cauces, al igual que la revista del Basilisco, ¿no? O las intervenciones en la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues tienen que ofrecer un canal de comunicación lo más clara posible, ¿no? Clara y distinta. Luego, es verdad que no se puede evitar que esta dinámica de los teatros críticos, la aparición de personas en ellos y los temas que se tratan, tengan su recorrido en otras plataformas, en otros debates, donde sí se alienta lo que tú dices, Javier, esas charlas, esas discusiones y ese medirse, ¿no? de alguna manera, pero hay que asegurar que por lo menos alguien pueda decir, ¿dónde puedo encontrar información sobre tal cuestión? Pues mírate este teatro crítico y por lo menos te vas aclarando un poco las ideas o vas fijando algunas cosillas, porque si no estarías confundiendo más. Se puede ver este teatro crítico como un gimnasio donde se entrenan los materialistas filosóficos
para salir a pelear después contra otros malvados de otras corrientes, ¿no? Oye, bromas aparte. Y yo veo también no dificultad, es una ventaja si se quiere, pero este es el ámbito del español, del idioma español, de la hispanidad, porque el mundo no es continuo, es discontinuo. Bueno, pero yo soy capaz, o cualquiera de vosotros, de discutir con un chileno sobre el aborto, o sobre las redes sociales, o sobre la ontología, bueno, yo no sería capaz, pero la ontología de Heidegger, lo que sea. Pero hay otras cosas que no. Yo, por ejemplo, no sabría discutir con un chileno de la política de Chile, pero sé muy poco. Yo sospecho que el chileno sabrá poco de la política española. Sabrá cosas, claro, pero salvo que sea una persona muy erudita, muy viajada. Entonces, no sé si me explico. Yo creo que, se bloquea otra vez, hay temas que se relacionarían todos, pero otros que no, que estarían no desconectados, pero difíciles de abordar desde cualquier rincón del universo hispano, ¿no? Sí, pero ahí tienes de fondo la esencia de las cosas, ¿no? El fundamentalismo democrático estará vigente en Chile, modulado de una manera u otra, pero estará, igual que otro tipo de fundamentalismos, ¿no? Y hay teatros críticos que hablan de cuestiones como la globalización o la internalización, la conspiranoia, etcétera, etcétera, que te permiten mantener la conversación con cualquiera de estas personas. Quiero decir que ya sea la crítica a la política o a la ciencia o a la teología, eso va a estar vigente en cualquiera de los países, ¿no? De la hispanosfera, ¿no? Bueno, y es evidente, voy a hacer una perogrullada, pero que el español, efectivamente, aunque no tengamos absolutamente, pues el tema de la policía, por ejemplo, que mencionabas antes en Chile, ¿no? Pues vamos a hablar de la policía en España, la policía en Chile. Evidentemente, será difícil que haya algo que nos una, pero por lo menos nos podremos explicar la situación en cada país. Que si esto con un chino a mí no me va a pasar nunca, ni con un alemán, ni con un, no sé, ni con un francés. Sin embargo, con un chileno sí. Sí, sí, totalmente. Es lo que dice Sharon, ¿eh? Yo tengo un teatro crítico pendiente que tengo una espina clavada, no voy a ser capaz de hacerlo. Y era haber incorporado, pero por una cuestión tecnológica. ¿El qué? Que aproveches y que se lo pidas a Alberto. Lo pido a Alberto. Con David Stoll quería hacer yo un teatro crítico respecto al Instituto Lingüístico de Verano, todas estas cuestiones del avance de la penetración protestante en Hispanoamérica. Claro, él bueno, porque no acabamos nunca de fijar el día, ¿no? Bueno, pues en el caso de que ese teatro crítico se haga, yo le hice una entrevista hace ya unos cuantos años, es por lo que dices, Aaron, es porque ese señor norteamericano, antropólogo, todo lo que tú quieras, habla en español, si no, no hay posibilidad. Y este sí que es un canal que está firmemente asentado en la posibilidad que nos da el idioma en el cual se está desarrollando esta charla y todas las demás. Yo creo que esto demuestra muy claramente pues, que el ámbito hispánico, la lengua es, es de perogrullo lo que estoy diciendo también, pero es la clave de todo. De hecho, todos los movimientos hispanófobos pues tratan de fragmentarnos por la cuestión lingüística, al menos en España, de una manera evidentísima, ¿no? Y ahí en Asturias, además, estáis teniendo ya las primeras experiencias al respecto, ¿verdad? Oye, Iván, podíais invitar a César Vidal, que está últimamente súper crítico. No tengo su teléfono. Editado, acabas de editar. Lo vi hace poco y estaba súper crítico. Bueno, ya sabéis que es el evangelio, no sé, un grupo de estos evangélicos, es obispo, me parece, más. Y estaba súper crítico con la infiltración textual, judía en el movimiento evangélico, que no tenía ni idea de eso. Entonces, un juego de penetraciones constantes. Sí, me chocó mucho, no tenía ni idea de eso y quedé fascinado de las cosas que sabía y que explicaba, y por supuesto muy crítico, y sobre todo muy crítico con el mundo católico, porque todo lo que sea catolicismo. Por cierto, que tengo mira, ahora que decís, me invitasteis a La mano invisible, me invitó a un teatro crítico para hablar de las detenciones de la curia romana y tal, conectamos con Javier Morán y quedó la cosa así. Pero es que ahora habría que, porque desde que ahora cada semana detienen a un cardenal o a un obispo, habría que reactualizarlo permanentemente. No sé qué quedó eso, les lo digo, pero si La mano invisible está oyendo, para que
para recoger la idea. Bueno, tal es así el tema que ha comentado Iván hace poco, que hay un teatro crítico, ¿no? sobre el sexo, concretamente. O sea, que todos los ámbitos de la realidad se tratan adecuadamente. Bueno, yo me iba refiriendo a infiltraciones más bien, para matizar. Pero dijiste penetraciones, Iván. O sea, dijiste, sí, esto bueno, no se va a editar. En el mundo de la polisemia nos ofrece estas cosas, ¿no? Esto no se va a editar. Ahí queda. Bueno, chicos, pues siendo domingo por la noche, aunque nuestros espectadores lo verán en cualquier otro momento, no quiero abusar de vuestro tiempo y lo que sí quiero aprovechar es para agradeceros, sobre todo a Sharon y a Javier, porque a Iván procuro hacérselo siempre que puedo. Pues agradeceros vuestra presencia, que haya otros 100 teatros críticos más y volvamos a vernos para comentarlos y hablemos de los formatos y de la repercusión que está teniendo ya con cifras objetivas aportadas por la mano invisible. Pues nada, muchas gracias por invitarme y eso, pues que haya otros 100 y otros 100 y otros 100, hasta el infinito. Lo mismo digo y felicito también a esa mano invisible que es Marie, que es la que permite conectar a tantas personas. Bueno, le ponemos mano ya, el nombre ya no es invisible, pero bueno. Pues nada, gracias a todos vosotros y a los que nos vean, si nos vean, y que nos verán. Y nada más, hasta la próxima, lo pasaremos muy bien como hoy. Hasta la próxima. Chao. Cuidaros mucho. Chao. Es que me ha quedado mucho anecdotario por contar. Había una cosa que quería contar, pero como no me disteis pie. Cuéntala ahora. ¿Os acordáis del teatro? Es que no recuerdo ni cómo se llama la película española. Hicimos un teatro crítico sobre una película española. ¿El orfanato puede ser? Puede ser, sí. No sé si lo recordáis. Con Belén Rueda. Bueno, pues ese teatro crítico, si lo volvéis a ver, yo no vi la película, no sabía de qué iba la película. Yo ese teatro crítico lo hice entero sin verme la película y sin hacer absolutamente nada. Pero tú lo ves y vamos, di el pego por completo. Porque no me dio tiempo a verla, sencillamente. Fue la bomba esa. Una película de terror, creo, además, ¿no? Sí, era una película de terror. Y yo, por no sé por qué motivo, yo no pude verla, no me dio tiempo. Y allí, como una campeona, hablando del orfanato, haciendo crítica del orfanato y tal. Traveling. Sí, pero bueno, solo pasó una vez, ¿eh? ¿Qué tal, Sharon? ¡Qué ilusión! Bueno, a los dos veros, porque a falta de presencia física, pues... Te voy a decir una cosa. A mí cuando me llamó Iván para decirme, oye, que vamos a grabar el teatro crítico número 100 y tal, y vienes, y yo dije, hostia, esto es como el cine de barrio del materialismo filosófico. Digo, vais a llamar a las viejas glorias ya. Yo no me acuerdo de nada, ni dónde empezó, ni cuándo, ni por dónde pasó, ni nada de nada. No, pero no os preocupéis porque luego Marie corta, pega y queda fenomenal. Te invocamos. ¿Ahora? Ahora, sí. Materializa tu espíritu. Hazte corpóreo. Hazte corpóreo. Venga, adiós. Un beso, chao. Chao.